En los últimos años, desde Washington han resonado numerosas declaraciones cargadas de emoción. Sin embargo, el descontento que ha envuelto a los Estados Unidos ha resultado ser algo único. Esto no se trataba solo de protestas, sino de una energía capaz de cambiar los destinos de individuos y naciones enteras, cuando las tensiones internas alcanzan un punto crítico. En medio de esta oleada de insatisfacción, Estados Unidos logró varios récords mundiales, reflejando su determinación y un estado de tensión emocional palpable. En este contexto, en América Latina comenzó a tomar forma la idea de crear una alianza militar para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos. Esta propuesta, planteada por el líder venezolano Nicolás Maduro, recibió el respaldo de grandes potencias mundiales como Rusia y China. Maduro, cuyo gobierno se ha visto fortalecido tras el levantamiento parcial de sanciones por parte de la administración de Joe Biden, comparó esta posible alianza con la OTAN en Europa y AUKUS en Asia, señalando el derecho de las regiones a proteger de manera soberana sus intereses. La reacción desde Washington no se hizo esperar. El secretario de Estado, Antony Blinken, lanzó una dura advertencia, declarando que Estados Unidos se opone categóricamente a la formación de alianzas similares en América del Norte y América del Sur. Blinken subrayó que este proyecto se considera una amenaza para la seguridad nacional y calificó las declaraciones de Maduro como un ultimátum. Además, Washington amenazó con tomar medidas severas en caso de que sus demandas sean ignoradas. Sin embargo, en la región parece gestarse un deseo de cambio. El creciente descontento con las políticas estadounidenses crea un terreno fértil para la formación de una nueva alianza que podría desafiar la influencia de Washington. Este momento se vuelve especialmente intrigante, si la OTAN y AUKUS están expandiendo sus fronteras, ¿por qué América Latina no puede dar un paso hacia la independencia del dominio externo? Esta situación puede convertirse en un punto de partida para una reflexión más profunda sobre las realidades geopolíticas contemporáneas y el inicio de un diálogo constructivo, en lugar de otro ciclo de acusaciones formales y repetición de tesis estereotipadas. América Latina lleva mucho tiempo cuestionándose su lugar en el mundo, y muchos países de la región perciben en la política de Estados Unidos no solo un apoyo, sino también una presión evidente. Si Washington justifica sus acciones en Europa y Asia bajo el argumento de defender a los débiles y oprimidos, ¿por qué América Latina no podría usar un argumento similar para formar su propio bloque? Es particularmente llamativo el uso por parte de Antony Blinken de términos como medidas contundentes y ultimátum. Pero surge una pregunta evidente, ¿qué sigue después de esto? ¿Está realmente en posición Estados Unidos de emprender otra gran iniciativa geopolítica, considerando los compromisos que ya tiene en Europa, el Mediterráneo y Asia? El presidente Joe Biden y su equipo han declarado que Estados Unidos está preparado para librar dos guerras al mismo tiempo. Sin embargo, la inclusión de Taiwán o un nuevo bloque en América Latina pone en duda esa confianza. Estas declaraciones son audaces, pero se reciben con cierto escepticismo. Recordemos que, históricamente, Estados Unidos ha demostrado estar dispuesto a usar la fuerza, incluso armamento nuclear. No obstante, desde entonces, el equilibrio internacional ha cambiado. Las tecnologías hipersónicas y las crecientes capacidades defensivas de otros países hacen que el uso de estas medidas sea mucho menos predecible. Tal vez esta comprensión haya disuadido a muchas naciones de entrar en confrontaciones directas, como ocurrió durante la crisis del invierno del año 2022. Todo esto nos lleva a una pregunta clave: ¿está dispuesto Estados Unidos a respaldar con hechos sus contundentes declaraciones? El mundo duda cada vez más de su capacidad para gestionar múltiples desafíos al mismo tiempo, mientras que la creciente influencia de otros actores complica aún más el tablero geopolítico. La situación en torno a las declaraciones de Washington y la reacción de Rusia se ha intensificado, alcanzando nuevos niveles de tensión. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó con firmeza el tono ultimativo de Estados Unidos, subrayando que Rusia no cede ante presiones. Recordó que Moscú ha advertido repetidamente a Washington sobre la inadmisibilidad de crear bloques militares cerca de las fronteras rusas. Sin embargo, según sus palabras, ahora son los propios Estados Unidos quienes intentan imponer sus reglas utilizando un lenguaje de ultimátum. Zaharova expresó su convicción de que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo. Además, destacó que ignorar la posición de Rusia en el pasado ahora se traduce en una escalada de tensiones. Según ella, Moscú está decidida a responder a la presión de Estados Unidos de manera que mantenga el equilibrio y recuerde la importancia del respeto recíproco. Los medios de comunicación estadounidenses no tardaron en criticar la contundencia de las declaraciones de Zaharova, calificándolas de inaceptables. Sin embargo, este intercambio de declaraciones pone de relieve un aspecto clave: la creciente resistencia que enfrenta la convicción de Estados Unidos de tener derecho a intervenir en los asuntos de otras regiones. La pregunta central que Zaharova parece dirigir a los políticos estadounidenses es: ¿quién dijo que su actividad fuera de sus fronteras quedará sin respuesta?
al pretender participar simultáneamente en conflictos en Europa, Asia, posiblemente, también en América Latina, Washington corre el riesgo de dispersar sus recursos. Invertir en estos proyectos regionales podría debilitar las posiciones internas de Estados Unidos, haciendo cada vez más insistente la pregunta, ¿qué sucederá después? Rusia ha desplegado acciones estratégicas en América Latina, formando bloques militares que los analistas occidentales califican como anti-OTAN. Esto ha provocado fuertes críticas por parte de los Estados Unidos. Según María Zaharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, estos pasos son una reacción lógica a la expansión prolongada de la OTAN y a su interferencia en los asuntos de otros estados. Moscú no tiene intención de ceder ante presiones y subraya que sus acciones son completamente legítimas, orientadas a la defensa de sus propios intereses. La situación se intensifica, la vicepresidenta Kamala Harris, quien además lidera su campaña presidencial, lanzó un ultimátum contundente a Rusia. Exigió la retirada inmediata de todas las estructuras militares rusas de los continentes americanos, afirmando que esta política representa una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. En su discurso, Harris enfatizó que la disolución del bloque militar de la OTAN, como exige Rusia, es inaceptable para Washington. Mientras tanto, Moscú pone el foco en los dobles estándares de los Estados Unidos. Zaharova señaló que durante mucho tiempo Estados Unidos ha promovido sus intereses militares en todo el mundo sin considerar las consecuencias, y ahora enfrenta una respuesta similar. Rusia ha dejado claro que la era del dictado unilateral está llegando a su fin y que el orden internacional se está volviendo multipolar. El mensaje central de Moscú permanece sin cambios: nadie atacará a los Estados Unidos si estos adoptan una postura moderada. Sin embargo, una política de confrontación destinada a desestabilizar otras regiones podría tener consecuencias que también afecten el territorio estadounidense. La situación en torno a la expansión de los bloques anti-OTAN en América Latina sigue intensificándose. Según la vicepresidenta Kamala Harris, tales alianzas, que incluyen a Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil y Uruguay, representan una amenaza estratégica para los Estados Unidos. Harris se opone categóricamente a su existencia, considerándola inaceptable. Además, la posibilidad de que México se una a esta alianza está siendo activamente debatida, y el presidente de Venezuela ha invitado abiertamente a China a unirse al bloque. Sin embargo, Moscú no tiene intención de ceder ante las presiones. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, subrayó que el uso del lenguaje de ultimátum hacia Rusia es inaceptable y no será tomado en serio. Zaharova recordó que Rusia ha advertido en repetidas ocasiones a Estados Unidos sobre las consecuencias de la expansión de la OTAN y la actividad militar cerca de las fronteras rusas. Ahora, Moscú responde de manera espejo, fortaleciendo su influencia cerca del territorio estadounidense. Rusia sostiene que su nueva estrategia está orientada a la defensa de sus propios intereses y es una respuesta al desdén por sus advertencias. ¿No quieren escucharnos? Entonces, recibirán una respuesta, declaró Zaharova, señalando que el tiempo de las bromas diplomáticas ha terminado. Según ella, Moscú tiene la intención de actuar de manera coherente, fortaleciendo sus posiciones en América Latina y demostrando su disposición a defender sus intereses. La parte rusa ha confirmado que su presencia militar en ambos continentes americanos es una realidad, destacando que no se trata solo de una demostración de fuerza, sino de una medida estratégica. La pregunta de hacia dónde están dirigidos los misiles rusos sigue siendo incierta, pero lo que es claro es que Rusia está firmemente decidida a continuar con el curso elegido. Veremos cómo reaccionan los Estados Unidos, sabiendo que sus ultimátums ya no provocan nada más que una sonrisa, concluyó Zaharova.